Bien, vamos a ver algunos de los conceptos entonces de orientado a objetos en código Java. Para ello ya he creado un nuevo proyecto en Java, lo llamé PO, significa programación orientada a objetos. Aquí he creado un paquete, en este caso pues yo lo llamé clases, piso, objetos. Y he declarado dos clases, empleado.java y persona.java. Vamos a ver el código de persona.java. Bien, el código de persona.java tiene, pues, aquí tenemos la definición de la clase, es una clase pública llamada persona, tiene una serie de atributos. Para este ejemplo, pues yo coloqué como atributos de persona, por ejemplo, la cédula, la edad, el nombre y la dirección. Otro de los conceptos muy importantes de orientado a objetos es el concepto de constructor, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Los constructores son métodos, al igual que cualquiera de los otros que ustedes crean, con la diferencia de que reciben o tienen el mismo nombre o reciben el mismo nombre de la clase. ¿Sí? En este caso, pues, persona. Y ustedes pueden definir tantos constructores como así lo deseen o como lo necesiten, pero deben variar en el número y tipo de argumentos. Es decir, yo aquí por ejemplo tengo un constructor que no recibe nada, que es el constructor por defecto, y tengo aquí otro tipo de constructor que recibe tres parámetros: CI, años y name. ¿Para qué me sirven los constructores? Bueno, por defecto todas las clases siempre tienen este constructor vacío que tenemos aquí, que se los he colocado. Pero si ustedes, por ejemplo, desean que al momento de crear un objeto de alguna clase, ese objeto sea creado con algunos valores o con algunos parámetros en particular, entonces en ese momento ustedes usan un constructor. Entonces, por ejemplo, para este constructor, yo al momento de que cree alguna persona le debo pasar la cédula, los años y el nombre. Y para eso pues coloco cada uno de los campos, los inicializo. Tenemos aquí esta palabra this, y entonces con ese this estamos diciendo que vamos a utilizar este campo cédula, que es el que está declarado como atributo de la clase en la que yo estoy. Entonces hago this.cédula es igual a CI, que es este parámetro que estoy recibiendo aquí. This.edad es igual a años, que es el que estoy recibiendo acá. Y lo mismo con el nombre. Podría yo crear un cuarto constructor que reciba los cuatro atributos: cédula, edad, nombre y dirección. O bien pues podría colocarlo aquí también. Depende siempre pues de lo que ustedes estén necesitando. Bien, como métodos, ¿sí? u operaciones que decidí identificar pues en esta clase persona, voy a tener dos. Una que se llama mayor de edad o mayor edad, que es un método boolean que recibe pues la edad o los años de esa persona y simplemente hace una verificación. Si la edad es mayor o igual que 18, pues retornamos true. Entonces la persona es mayor de edad, y en caso contrario pues retornamos false. Un método sencillo, corto, sin mucho que explicar, pero es más que todo para que vean pues el uso al momento de crear un objeto pues de la clase persona. Tenemos otro método, este método que está aquí, decir nombre, que simplemente lo que hace es devolver el valor del nombre que se tenga. ¿Sí? En este caso, él debería devolver el nombre que fue el que en algún momento recibió al momento de su creación.
con aquí, con el valor name. Ok, entonces bueno, tenemos esta clase, la volvemos a ver. Atributos, dos constructores y dos operaciones. Un boolean y una que devuelve un string. Luego de ello yo creo una clase llamada empleado. Vamos a abrirla. Esta clase llamada empleado es una clase hija, hereda de la clase persona, que fue la clase que acabamos de ver. Y por ejemplo, un empleado, además de tener cédula, nombre, edad y una dirección, tiene también un ID de empleado, un sueldo y por ejemplo, empresa, el nombre de la empresa. Estos tres atributos son atributos que pertenecen a empleado, pero que no pertenecen a persona. Persona tiene unos atributos y empleado tiene esos mismos atributos más otros. ¿Ok? Recuerden que las clases son plantillas. Plantillas que nosotros usamos de acuerdo a nuestras necesidades. Y bueno, también de la misma forma que en el caso anterior, pues tenemos un constructor. En este caso es un constructor que recibe los tres parámetros, ID, empleado, sueldo y empresa. Tenemos la llamada de este método super, que él básicamente lo que nos va a hacer es permitir tener acceso pues a los atributos y a los métodos de mi clase persona, de mi superclase. Y después de eso pues inicializo mis tres variables, ID de empleado, sueldo y empresa. En persona pues nosotros no teníamos main. Si vamos a ver aquí otra vez persona. Persona no tenía el método main, solamente tenía atributos y métodos, entre ellos dos constructores. En empleado también tenemos atributos y constructores, bueno, en este caso un solo constructor, pero además de eso también tenemos un cuerpo, ¿sí? El main, y es aquí donde nosotros vamos a entonces a empezar a crear esos objetos que ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, solo que no lo habíamos visto formalmente como que de esa manera se creaban objetos. Entonces bien, yo voy a crear aquí una clase, perdón, un objeto de mi clase empleado. Y por ejemplo, vamos a ponerle José A. ¿Sí? Va a ser el nombre de mi objeto y lo instancio. ¿Cómo lo instancio? Con el new. New seguido del nombre de la clase. Entonces hacemos empleado. Y en este caso, pues, en la ayuda o en el autocompletado van a notar que aquí me aparece empleado y me indica tres parámetros o tres valores, pues, que yo debo pasarle al usuario. ¿Ok? Hay empleado, un sueldo y el nombre de la empresa. Entonces vamos a poner empleado 100. El sueldo vamos a ponerle 10.000. Y el nombre de la empresa, por ejemplo, vamos a llamarlo Uniweb. Ok, entonces ahí hasta esos momentos he creado un objeto instanciando de la clase empleado con esos valores. ¿Ok? Aquí esto se me pone de amarillo. Si pongo el mouse sobre esa zona, me va a decir que la variable, el valor de la variable local José A no ha sido usado.
que hasta los momentos pues no hemos utilizado esa clase. Ahora bien, ¿cómo hago yo para asignarle un nombre, una edad, una cédula, una dirección? Vean lo que sucede cuando coloco José A y coloco el punto. El punto en Java para un objeto nos permite pues tener acceso a esos atributos y a esos métodos que hayan sido declarados en esa clase en la cual el objeto es creado, o bien en las clases de la que este objeto hereda. Entonces ahí pueden ver que en el listado pues nos aparecen todos los otros atributos e inclusive los otros métodos. Aquí está decir nombre y por aquí abajo debería estar mayor de edad. Aquí está. ¿Okay? Entonces vamos a completar lo que nos faltan. Por ejemplo, cédula. Cédula era cédula era un string. Entonces vamos a ponerle un nombre de string. Vamos a colocarle una edad. Para ver qué otros campos son los que nos faltan aquí. Cédula, edad, nombre y dirección. Ok, entonces fíjense que yo tengo es un objeto empleado. En ningún momento o en ninguna parte del código que puedan ver de aquí de empleado, yo tengo las variables cédula, edad, nombre o dirección. Estos cuatro valores están viniendo de persona, ¿sí? De la clase persona. Inclusive si posan el mouse van a ver que dice string, nombre del paquete, clases.objetos, nombre de la clase, persona y el atributo, en este caso cédula. Entonces noten cómo persona aquí está actuando como una plantilla para empleado. Yo no necesito declarar otra vez en empleado cédula, nombre, edad y dirección porque ya las tengo en persona. Entonces ahí estamos reutilizando código. No necesito volverlo a copiar acá. Simplemente lo que tengo que hacer es agregar el extends a la clase que quiero yo utilizar, a la clase de la cual quiero heredar esos atributos o esos métodos. Entonces vamos a hacer un llamado a los dos métodos, que era si era mayor de edad. Vamos a escribirlo en consola. Mayor de edad. Y vamos a llamar al método que nos decía si era mayor de edad o no. Entonces hacemos objeto punto nombre del método y aquí nos pide la edad, ¿no? El método que nosotros habíamos declarado recibe la edad. Pero ¿qué edad le pasamos? No vamos a utilizar este 32, ¿sí? Porque en teoría se supone que nosotros deberíamos solicitar esos datos al usuario. Entonces, esa edad es
la que está almacenada en mi objeto Josea. Entonces hago josea.edad. Y con eso pues estoy mandándole el valor pues de 32. Lo mismo voy a hacer con el otro método que era decir nombre. Y hago josea.decir nombre. Chévere, guardo todos los cambios. Verifico que no tengamos ningún error en el código, que no aparezca ninguna X roja en el proyecto, en el código, en algún lado. Entonces tenemos mi clase empleado que hereda de la clase persona y está definiendo él sus propios atributos, ID empleado, sueldo y empresa, nombre de la empresa. Y además de eso estoy tomando los datos de mi plantilla persona, que son cédula, edad, nombre y dirección. Además de dos métodos que tienen mayor de edad y decir nombre. Aquí en empleado también nosotros podríamos definir otros métodos, por ejemplo calcular sueldo o calcular impuestos sobre la renta o cualquier otro método que ustedes necesiten. Pero con esto pues vamos a completar esta parte de orientado a objetos, verificando que pues no tengamos ningún error en el código. Vamos a correrlo. Y ahí nos trae. Entonces mayor de edad nos devuelve true y nos indica el nombre, José Luis Álvarez, que son los parámetros pues que fueron ingresados anteriormente. Entonces aquí estamos usando constructores, estamos usando clases, estamos usando objetos, estamos usando herencia. Sí, estamos usando un conjunto de cosas. Al principio habíamos visto lo que eran los modificadores de acceso, habíamos visto que habían varios y entre ellos resaltaban el público y el privado. Generalmente todas las clases pues las definimos públicas para que puedan ser accedidas. Pero ¿qué sucede con los atributos? Los atributos nosotros podíamos definirlos bien privados para que otras clases pues no puedan acceder a ese valor. Y nosotros podemos definirlos como privados y en ese caso pues para que otras clases accedan a través de ellos a ese valor, tendrían que acceder a un método intermediario llamado get, ¿sí? Que son lo que conocemos como getter and setters. Pero bueno, hay muchos identificadores de acceso que nosotros podemos pues trabajar. Pero bueno, aquí básicamente tenemos un ejemplo de herencia. Como práctica, ustedes pueden hacer que en lugar de pasar estos valores de esta forma que los estoy colocando por código, pues sean capturados por el usuario. Ustedes empiecen a leer cada dato que ustedes deseen, el nombre, la edad, el sueldo, y esos valores pues leyéndolos del teclado se lo pasen de esta misma forma al objeto en este caso Josea o como ustedes lo hayan querido llamar.